Bueno, mi admiración por el espacio y el universo nace cuando yo tenía 13 años. Mi padre compró un telescopio de juguete realmente y con este telescopio vimos la luna desde mi jardín. Yo la verdad que me quedé impresionado de cómo con ese juguetito uno podía ver cráteres que estaban pues a 380.000 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces ahí empezó mi afición. Yo tendría pues en esa época 13 años. Y bueno, ya con el paso del tiempo terminé la universidad, agarré un trabajo estable y decidí pues comprarme un telescopio que para ese entonces ya eran telescopios electrónicos, ya eran un poco más avanzados, ¿no? Ya no eran estos juguetitos con los que yo había visto la luna por primera vez. Y bueno, el telescopio lo compré en el 2013. Y ahí empezó todo mi camino por este mundo de la astrofotografía, ¿no? La verdad es que siempre me gustó la fotografía. Yo trabajaba con una camarita muy sencilla de bolsillo y cada vez que viajaba siempre me han gustado los paisajes, por ejemplo, ¿no? Trataba siempre de retratar paisajes. Me gusta mucho la fotografía de campo, ¿no? La naturaleza y por ahí un poco como que empezó mi afición por la fotografía, muy al margen del tema de la astronomía, ¿no? Mi hermana estudió fotografía, entonces a través de sus consejos pude aprender muchas cosas también, ¿no? Sobre los tres básicos que son el ISO, la exposición y la apertura. Entonces, por ahí un poco entró mi gusto por la fotografía y cuando encontré lo de la astronomía y encontré que podía juntar las dos cosas, ahí pues empezó todo, ¿no? La verdad es que la primera observación que yo tuve fue la de la luna en mi jardín a los 13 años, pero desde entonces no volví a tener contactos con telescopios hasta que tuve ya pues unos 30 años, 32 años. En ese entonces, bueno, durante todo ese tiempo nunca dejé tampoco de interesarme por la astronomía, siempre veía documentales, por ejemplo, siempre he sentido mucha curiosidad por lo que estaba más allá, ¿no? Y ya como les digo, con el dinero y las posibilidades, ya pude darme el lujo de comprarme este equipo, ¿no? Mi primera astrofoto, yo siempre quise tener un selfie con la Vía Láctea atrás. Y para eso me fui a Santiago de Tuna, que es un pueblito muy pequeñito a 3.000 metros de altura, está a 3 horas de Lima. Y me fui para allá con un amigo, me acuerdo que creo que ni siquiera teníamos trípodes y simplemente pusimos la cámara en un par de piedras y recuerdo que la Vía Láctea estaba justo hacia el oeste y veía toda la contaminación lumínica de Lima, el halo amarillento de la ciudad abajo, pero igual sí lograba divisar la galaxia, ¿no? Nuestra galaxia. Y recuerdo que tuve que ensayar varias veces porque programaba la cámara, tenía que correr unos 10 metros, ponerme ahí, quedarme inmóvil durante 20 segundos hasta que saliera la foto, ¿no? Pero hasta que lo logré, ¿no? Y esa foto creo que marcó un inicio para mi historia con este tema de la astronomía y la astrofotografía. Es una foto que me gusta mucho, de hecho la enmarqué y la tengo ahí en mi cuarto como un símbolo en realidad, ¿no? Las astrofotografías, bueno, en el Perú es algo solitaria, es un trabajo que requiere mucho autoaprendizaje, ¿no? No hay mucha información en el Perú sobre esto. Básicamente encuentras todo en foros o en las redes americanas donde hablan de todo esto. Y sí, básicamente todo lo que yo aprendí es empírico, ¿no? Prueba y error hasta que fueron saliendo las cosas. Conocí gente en el camino también que al igual que yo les interesaba la astronomía, la astrofotografía y con ellos también aprendí muchas cosas, ¿no? Fuimos en el grupo íbamos probando algunas cosas, accesorios, cámaras, ¿no? ¿Qué te da mejor resultado, ¿no? Y poco a poco creo que con el grupo y bueno, con la información que uno va recogiendo de afuera, fui pues formándome en este tema, ¿no? La astrofotografía empezó hace varios años con daguerrotipos, ¿no? A diferencia de los equipos que tenemos ahora, que son electrónicos,
y que al ser electrónicos compensan el movimiento de rotación de la Tierra, ¿no? Entonces cuando tú tomas una foto de las estrellas, el telescopio se mueve muy lentamente para compensar ese movimiento y que las estrellas te salgan perfectamente redondas, a pesar de que expongas por 5 minutos o 10 minutos si quieres la foto, ¿no? Entonces, antes, este movimiento, que ahora es electrónico, lo hacían manualmente. Realmente era un trabajo de artesano que hacían las grandes organizaciones que tomaban estas imágenes, ¿no? Mi primera, digamos, mi primera impresión al momento de capturar una foto fue desde mi casa. Lo impresionante es que puedes tú hacer fotografía planetaria desde Lima, ¿no? Tanto planetaria como lunar. Entonces, con el equipo, recuerdo, una vez estaba observando la luna y la quería fotografiar. Entonces, antes de ponerle la cámara, divisé un pequeño puntito que estaba al lado derecho de la luna. Entonces dije, oye, ¿qué es eso? Voy a ver qué es ese puntito que está ahí, ¿no? Que me llamaba la atención. Y de pronto giro el telescopio un poco con un control y vuelvo a enfocar y veo que ese puntito en realidad era Saturno, ¿no? Yo le veía los anillos al planeta y yo no podía creerlo. O sea, tanta fue mi impresión que yo estaba mirando por el ocular y me hice para atrás así y decía, no lo puedo creer. O sea, estoy viendo un planeta, estoy viendo otro mundo a 1.200 millones de kilómetros desde la comodidad de mi casa, ¿no? Y eso fue para mí, o sea, a mí me enamoró eso completamente de la astronomía, ¿no? De hecho, hasta llamé en mi casa, yo estaba en mi techo, y llamé a toda mi familia, ¡ay, suban acá para que vean el planeta! Anda, me dicen, ¿qué planeta? Nadie me creía, ¿no? Hasta que todo el mundo subió y lo vieron ahí con sus propios ojos, no lo podían creer. Y es tanto el detalle que tú logras ver que, o sea, puedes ver la división de Cassini, por ejemplo, que es para el caso, en Saturno tú ves los dos anillos separados por una franja oscura. Esa franja oscura tiene como 3.000 kilómetros más o menos. De hecho, hasta puedes ver las pequeñas lunas que tiene Saturno, ¿no? Puedes ver Titán, son lunas que tienen 3.000 kilómetros de diámetro, ¿no? Tú los ves como unos puntitos, pero es realmente impresionante que esté tan lejos y que tú lo puedas ver, ¿no? De hecho, ya para ponerle la cerecita al helado, en algún momento después te enteras que lo que estás viendo no lo estás viendo en tiempo real, sino que estás viéndolo por lo que tarda la luz en llegar hasta ti, estás viéndolo en el pasado. Entonces, ya eso a mí me cautivó completamente, ¿no? O sea, estoy observando el pasado con esta máquina desde mi casa, no lo puedo creer. O sea, esto es mío, ¿no? Y Saturno está en nuestro sistema solar. O sea, puedes acceder a objetos que están a millones de años luz y tú los estás viendo, ¿no? O los estás fotografiando. Entonces yo creo que eso a mí me marcó, ¿no? Ese momento en el techo de mi casa realmente me cautivó completamente, ¿no? Yo empecé, digamos, por lo más fácil, ¿no? Que es la luna. Siempre las lunas en cuarto creciente son mis favoritas en realidad porque cuando tú las observas con el telescopio ves mucha profundidad por la sombra que genera, ¿no? La misma Tierra. Entonces empezaba con la luna, empezaba a hacer fotografía lunar con una camarita muy sencilla que yo adapté al telescopio con un adaptador especial que lo consigues en internet, no son muy caros. Entonces yo tenía mi camarita muy sencilla de bolsillo con un lente gigantesco que era el telescopio, ¿no? Y con esa camarita empecé a tomar fotos, pero me salían muy borrosas las fotos. Yo no entendía por qué. Leyendo en los foros me entero que existe lo que es la turbulencia atmosférica, que es la distorsión de la luz generada por los gases que están en la atmósfera, ¿no? Entonces todo lo que está fuera de la Tierra, toda esa luz tiene que pasar por la atmósfera, distorsionar esa luz hasta que llegue a tu cámara o a tus ojos. Entonces es algo similar, por ejemplo, cuando estás en una carretera y ves al fondo en un día soleado como un espejismo, ¿no? Como un vapor, prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces hay días en los que hay menos turbulencia que otros, hay días de mayor turbulencia, pero ¿qué fue lo que a mí me hizo dar un salto en ese aspecto? Tanto para fotografías lunares como para fotografías de planetas. El secreto para obtener mucho detalle y mucha nitidez es la apilación de imágenes, ¿no? ¿Qué es la apilación de imágenes? Consta en grabar un video del objeto que quieres fotografiar, un video en donde puedes capturar
1000, 2000, 3000, 5000 cuadros de video. Y esos 5000 cuadros los analiza un software. Y el software te dice cuáles cuadros han tenido menor turbulencia, han estado mucho más estables, se ha visto con mayor claridad el planeta o la luna. Y estos cuadros los apila la máquina. Por ejemplo, tú dices, quiero el 20% de los mejores cuadros. Y ese 20%, que son 1000 fotos, 1000 fotogramas, los apila la máquina automáticamente unos sobre otros. Y al final obtienes una sola imagen que tiene 1000 imágenes superpuestas, ¿no? Y así es como logras este detalle. Puedes ver, como les decía, ¿no? Las lunas de Saturno, puedes ver la tormenta de Júpiter, que tiene 16.000 kilómetros. Es una tormenta que es más grande que la Tierra y tú la estás viendo ahí en la foto, ¿no? Entonces, en el aspecto, digamos, de sistema solar, en la fotografía de sistema solar, el secreto para obtener la mayor cantidad de detalles es la apilación de imágenes. Una sola foto no te va a traer suficiente información, va a tener mucha distorsión atmosférica y la vas a ver borrosa. Pero si apilas 1000 o 2000 fotos, te va a salir pero espectacular, ¿no? La fotografía más difícil que he hecho ha sido, no sé si la más difícil, pero tal vez la que más tiempo me tomó fue una foto de la galaxia Andrómeda. Es una galaxia que está a 2,5 millones de años luz de distancia y que solamente se puede ver en ciertos meses del año. Me parece que es desde agosto, septiembre hasta octubre más o menos, ¿no? ¿Por qué me tomó tanto tiempo? Porque el telescopio es una galaxia tan grande que ocupa 9 lunas llenas en el cielo, desde nuestro punto de vista. O sea, si vemos el cielo con nuestros propios ojos, dibuja 9 lunas en una forma espiral y eso es lo que ocupa Andrómeda, ¿no? Solo que nosotros no la podemos ver, ¿no? Entonces, como la galaxia es tan grande y el telescopio tiene tanto acercamiento, yo solamente podía ver partes de esa galaxia. Entonces lo que hice fue, en una noche de un viernes en Santa Eulalia, con un cielo bastante oscuro, tomar 3 paneles de la galaxia, ¿no? Por cada panel me demoré 2 horas, tomé 24 fotos de 5 minutos por cada panel. Panel 1, panel 2, panel 3, ¿no? Los 2 primeros paneles los hice la noche del viernes y la noche del sábado terminé el tercer panel, ¿no? Entonces es una foto que me tardó 6 horas de exposición. Y que realmente en este mundo de la astrofotografía 6 horas puede sonar mucho, pero en verdad no es mucho. O sea, las mejores astrofotografías de espacio profundo pueden tener hasta 48 horas de exposición. O sea, son fotos que las hacen en varios días, ¿no? Claro que tienes que tener la ventaja de tener un cielo excelente para poder hacerlo, ¿no? Bueno, el sitio que para mí es más cómodo, no voy a decir el mejor, pero el más cómodo es Santa Eulalia o es también Santiago de Tuna, que están relativamente cerca a Lima. Los cielos de Santiago de Tuna son bastante decentes. De hecho, hay una escala que se llama la escala de Bortle, que te mide el nivel de contaminación lumínica del 1 al 10, ¿no? La contaminación lumínica es el brillo superficial de la ciudad, ¿no? De la luz artificial. Entonces, mientras más oscuro sea, más contraste obtienes del objeto que quieres fotografiar y mejor te sale la foto, ¿no? Entonces, lo ideal es buscar cielos en escala de Bortle 3 o 4, ¿no? Más allá de eso, ya hacer la foto es muy difícil porque se cuela mucha polución, mucha luz artificial. Entonces, el fondo oscuro no te sale oscuro, te sale medio plomizo, con ruido por un lado, ¿no? De repente de una luz que está cerca. Entonces, lo ideal es alejarse de la ciudad lo más que se pueda. Y yo diría que el mejor cielo que he visto en el Perú ha sido el cielo de Conococha. Tuve la oportunidad de participar en un taller con Jason Huertas. Él cordialmente me invitó y estuvimos por allá. Y ese cielo para mí fue, ahí estamos hablando de escala 2 o tal vez 1, ¿no? Dependiendo de la época del año. Y el cielo fue para mí impresionante. Yo recuerdo que eran las 6 de la tarde, fue una noche de luna nueva de mayo, me acuerdo. Todavía estábamos entrando al invierno porque había mucha humedad y de hecho hasta había llovido un poco, ¿no? Entonces dejó de llover, se despejó un poco el cielo, empezó a bajar un poco el frío y la Vía Láctea que yo veía con mis propios ojos era completamente impresionante, ¿no? O sea, súper oscuro el cielo, en todo el horizonte a 360 grados,
veías pues, no veías ningún rastro de polución lumínica, ¿no? Y eso pues para mí fue espectacular, ¿no? Yo tengo prácticamente dos tipos de cámaras. La cámara que yo tengo para hacer fotografía de paisaje, astrofotografía de paisaje, es una Sony A7S. La Sony la tengo con un lente de 14 milímetros, que es casi ojo de pez. Es bastante panorámico, no tiene mucha aberración cromática en los bordes, es un lente muy bueno y es fijo. Es un Samyang de 14 milímetros, f2.8. Con ese lente he hecho bastantes trabajos, he hecho un timelapse que recuerdo que ese podría haber sido uno de los segundos proyectos más empeñosos que tengo. El timelapse me tardó más o menos 11 horas. Dejé la cámara fija en Santiago de Tuna un día que fui con mi telescopio y yo mientras trabajaba con el telescopio dejé la cámara tomando con un intervalómetro foto tras foto tras foto. Se tomaron en total desde las 6:45 p.m. hasta las 4 o 5 de la mañana alrededor de 1.777 fotos de 20 segundos de exposición cada una, ¿no? Y pude ver todo el trazo de la Vía Láctea durante 11 horas de movimiento, ¿no? Y el segundo equipo ya es el telescopio en sí, ¿no? Que es bastante más sofisticado. Es una montura CIEM, que es Celestron German Equatorial Mount, ¿no? Es una montura ecuatorial alemana, es el estándar alemán de las monturas, ¿no? La montura de por sí es lo que sostiene el telescopio. La montura yo diría que es lo más importante que debes comprar al querer entrar a este mundo, porque la montura es lo que va a hacer que no te salgan movidas las estrellas, ¿no? Mientras mejor sea la montura, mejor va a ser tu seguimiento del cielo y más perfecto va a ser, ¿no? Menos errores vas a tener. Entonces, la montura es una CIEM de Celestron. Sobre la montura está montado el telescopio, que tú los puedes reemplazar por otro si quieres, ¿no? Tienes esa versatilidad. Mi telescopio es un Celestron Edge de 8 pulgadas de apertura, son 203 milímetros de apertura y 2032 milímetros de distancia focal. Este equipo lo que me gusta es que es bastante versátil porque me permite hacer fotografía de objetos muy pequeños como planetas o acercarme muchísimo a la Luna, por ejemplo. Hablando aquí, por ejemplo, de distancias focales de 4.000 milímetros, 6.000 milímetros. Una vez hasta le di hasta 10.000 milímetros, pero hay mucha pérdida de detalle a ese nivel si se fuerza mucho la óptica, ¿no? También puedo trabajar no solo a grandes aumentos, sino a bajos aumentos. Puedo reducir los 2.000 milímetros nativos del equipo a 1.260 con un reductor focal, que esto normalmente lo uso para hacer fotografía de espacio profundo, ¿no? Al reducirlo bajo de f10 a f6 y en f6 es cuando hago las fotos de 5 minutos de exposición, que más o menos me dan un detalle adecuado, ¿no? a esa apertura. También además puedo bajar de f6 a f1.9 con un reductor focal que se llama Hyperstar, y bajar además de los 1.260 milímetros a 390 milímetros, que esto ya lo uso para objetos que son enormes, como la galaxia de Andrómeda, por ejemplo, que es uno de los objetos más grandes que nosotros podemos ver, ¿no? O las nubes de Magallanes, que son dos galaxias que además están orbitando la nuestra, están muy cerca de la nuestra. Entonces, dependiendo del objeto que yo quiera, puedo yo cambiar el aumento. Como quien cambia los lentes, yo puedo modificar también la configuración del telescopio para poder retratarlo de la mejor forma, ¿no? A diferencia de la fotografía de paisaje, donde tú te mueves con tu mochila y tu trípode pequeño, este tipo de fotografía es un poco más estática, ¿no? Yo tengo que llegar a un punto, descargar todo, son como 3 o 4 maletas de equipos, armar todo el equipo armado debe pesar aproximadamente unos 50 kilos, ¿no? 40 kilos, 50 kilos. Entonces eso ya no lo puedes mover. Aparte, para hacer este tipo de fotos tienes que alinear tú el equipo al eje sur de la Tierra, al polo sur de la Tierra. Si estás en el hemisferio norte, tendrá que ser al hemisferio norte, a la estrella Polaris, por ejemplo, que es la estrella polar del norte. Nosotros alineamos al sur, porque estamos en el hemisferio sur, y la alineación es un procedimiento que es bastante meticuloso. Tienes que asegurarte que el telescopio esté perfectamente apuntando al eje sur.
Esto lo haces con una brújula, ¿no? Hay todo un proceso que más o menos te demora unos 20 a 30 minutos dejarlo, pero perfecto. ¿Y esto para qué? Para que cuando el telescopio haga el seguimiento automático del objeto que vas a fotografiar, lo haga de la mejor manera, ¿no? No tenga ningún error, ¿no? Mientras mejor alineado al polo sur, mejor va a ser el seguimiento del objeto, ¿no? La montura tiene un movimiento que es en ascensión recta, que es como que se moviera así, y declinación, que se mueve así. Entonces, este movimiento está alineado al movimiento de rotación de las estrellas, que rotan en función a un punto que es el hemisferio sur, ¿no? El punto de alineación con el hemisferio sur, ¿no? La nebulosa Helix es una de mis favoritas. Esa nebulosa la capturé en Santa Eulalia. Santa Eulalia tiene cielos en escala de Bortle 4, digamos que son decentes para hacer esto, son cielos buenos para hacer esto. Y la nebulosa Helix es una nebulosa que tiene un similar a un ojo, ¿no? De hecho le dicen el ojo de Dios. Es una de las nebulosas más bellas, a mi parecer, por los colores que irradia, ¿no? Los gases. Helix fue una estrella hace muchos años que explotó, y la explosión de esta estrella se ha ido expandiendo por el universo durante miles de años hasta tener esa forma circular, ¿no? Similar a la del ojo. Y en los colores tú puedes apreciar colores rojos, colores amarillos o colores azulados que representan los químicos que conforman esa nebulosa, ¿no? Normalmente el color rojo tiene que ver con el hidrógeno en el espacio, ¿no? O el color azulado, por ejemplo, o verdoso, tiene que ver con el oxígeno, ¿no? Entonces es muy interesante cómo tú estás capturando la química propia de estos objetos a través de los colores, ¿no? De hecho, hay niveles de fotografía aún más avanzados, de astrofotografía aún más avanzados, en donde tú trabajas con filtros de banda estrecha, le llaman. Los filtros de banda estrecha, yo trabajo con cámara color y eso es todo, pero podría trabajar con una cámara monocromática. Es una cámara en blanco y negro a la que tú le pones el filtro del color que quieras capturar o del gas que quieras capturar. Si quieres capturar el sulfato de la nebulosa o el sulfuro, lo capturas con un filtro específico. Si quieres capturar solamente el hidrógeno, lo capturas con un filtro específico. Entonces es muy interesante. De hecho, ese tipo de fotografía te permite hacer espacio profundo desde Lima, por ejemplo. O sea, el filtro lo que hace es toda la luz artificial de la ciudad, la cancela y solo deja pasar la luz del hidrógeno que irradia la nebulosa. Entonces tú, digamos que selectivamente buscas lo que quieras capturar, ¿no? Pero la desventaja de la fotografía, de la astrofotografía de banda estrecha, es que te requiere mucho tiempo de captura. ¿Por qué? Porque estás capturando hidrógeno, después tienes que capturar el color rojo, el color verde, el color azul, todo por separado, ¿no? Que con la cámara color todo lo capturas en una sola entrada, ¿no? Pero digamos que yo creo que ese es el nivel más alto al que uno puede apuntar en ese tema de fotografía de espacio profundo. Con varios amigos del grupo BASE. BASE son las siglas de Base Astronómica Santa Eulalia, que nosotros coloquialmente le pusimos al lugar en donde nos reunimos, que es la casa de un amigo. De hecho, hace poco hemos abierto una página web para compartir las fotos que estamos haciendo, ¿no? Es decir, además de Astrofoto Perú, que es mi página web, tenemos esta página que se llama Astrobase Perú, y los invito más bien a conocerla. Es una página donde tenemos varias imágenes capturadas no solamente por mí, sino también por otros astrofotógrafos que estamos, digamos, empezando en este mundo. Y con ellos nos fuimos a Santiago de Chile para el eclipse solar total. Fue el primer eclipse solar total que hemos capturado y que hemos visto con nuestros propios ojos, ¿no? Realmente para mí fue un evento impresionante. O sea, podría ser tan impresionante como ver auroras boreales, por ejemplo, que nunca las he visto, pero algún día espero también hacerlo. Y son 2 minutos de totalidad en los que realmente te quedas sin aliento de lo que ves, ¿no? Y es impresionante porque la totalidad es como una especie de flash inmediato que tú percibes y que te deja pues con la boca abierta. Tú poco a poco ves cómo la luna va tapando el sol
hasta que cuando ya queda una pequeñísima franja solar, te sacas los lentes y esperas, ¿no? Esperas unos cuantos segundos hasta que de pronto tú ves que toda la luna alrededor se enciende con una llamarada gigante de solar alrededor. Empiezas a ver la corona solar, empiezas a ver varios detalles. Y realmente lo más parecido a eso para mí es una película de ciencia ficción, Interstellar o cualquier tipo de estas películas del espacio, ¿no? Es una vista realmente espectacular, ¿no? Y bueno, estuvimos en la zona de La Higuera, a más o menos unas 3-4 horas del pueblo de La Serena, en Chile. Y desde ese punto se iba a ver el mayor tiempo de totalidad del eclipse, que eran 2 minutos y 20 segundos, más o menos, no recuerdo bien. Pero claro, llegamos al lugar, el lugar parecía como una especie de Woodstock astronómico, lleno de campers, carpas, gente haciendo sus parrillas, mucha gente con sus lentes, con telescopios por todos lados. Todo un evento realmente, ¿no? Estiman que fueron aproximadamente 50.000 personas al lugar. De hecho, en todo Chile se movilizaron aproximadamente 1 millón de personas, según lo que escuché. Y desde este punto encontramos un lugar, ¿no? Pusimos todos los telescopios, recuerdo que un amigo llevó una montura electrónica bastante portable, algo ligera, y yo puse mi cámara, mi Sony, con un lente de 500 milímetros y con un filtro solar de atenuación, y estaba contrapesada con un telescopio, que es un telescopio de 400 milímetros, pero es un telescopio solar que te permite ver las llamaradas solares del Sol, que te filtra la luz en una banda que se llama hidrógeno alfa. Entonces, con estos 2 equipos registramos el evento, pero yo, bueno, dejé el telescopio trabajando con el intervalómetro. El telescopio lo manejaba un amigo con su laptop y yo manejaba mi cámara con el intervalómetro. Y cuando se dio la totalidad, no dije, no, o sea, yo me olvidé que tenía una cámara y es que la vista es realmente espectacular, ¿no? Y logramos ver la totalidad. Recuerdo niños que estaban asustados porque no sabían por qué se había puesto de noche. Todo el mundo empezó a abrigarse porque empezó a hacer mucho frío. Habían familias que hasta estaban llorando de la impresión que es la de ver un eclipse solar total, ¿no? En el Perú somos muy pocos los que hacemos este tipo de trabajo de espacio profundo, planetaria, lunar, solar, ¿no? Normalmente hay muchos fotógrafos que hacen fotografía de paisaje, ¿no? Astrofotografía de paisaje. Entonces, al no ser tan conocido el tema, yo he vendido algunas fotos, pero siempre ha sido, digamos, una venta reactiva más que yo buscar la venta proactiva de imágenes, que de hecho no estaría para nada mal empezar a hacerlo, ¿no? De hecho tengo un proyecto para poder hacer esto pronto y empezar a vender estas fotos, ¿no? De hecho, mi mayor anhelo es perfeccionarlas lo más que pueda, ¿no? Y realmente vender las fotos que yo considero que son obras maestras, ¿no? Que tengan mucho tiempo de exposición, que no hayan tenido ningún problema, digamos, durante la noche, nubosidad. La verdad es que es muy difícil conseguirlas porque no tenemos tanto tiempo para practicar esto, ¿no? Normalmente nosotros hacemos astrofotografía en fechas de luna nueva, es decir, tenemos más o menos 4 o 5 días al mes para poder dedicarnos a esto. Si es que puedes ir al sitio, si es que tienes los recursos en ese momento para hacerlo, ¿no? Si es que el clima está bueno, entonces hay muchos factores adversos que no te permiten lograr las mejores fotos que quieras hacer. Pero creo que poco a poco uno va perfeccionándose, ¿no? Y va haciendo más eficiente su trabajo. Y yo creo que en el futuro sí voy a poder vender algunas fotos. De hecho, tengo proyectos para hacer talleres también sobre esto, ¿no? Enseñarle a la gente cómo poder entrar a este mundo, ¿no? Qué equipos comprar, cómo acceder a este tema que es tan interesante, ¿no?
preparar talleres de revelado de estas imágenes que en realidad son muy distintos a los revelados que uno practica en Photoshop o en Lightroom. Es un tipo de revelado que yo particularmente trabajo en PixInsight, que es un software especializado en este tipo de imágenes, ¿no? En donde la diferencia es abismal entre Lightroom y PixInsight. Es muy, muy grande la diferencia. Entonces, pensar en hacer estos talleres de revelado en PixInsight, ¿no? También, tal vez a futuro también hacer salidas de campo, ¿no? E invitar a la gente que de repente tenga binoculares o tenga un telescopio casero, pequeño, o un telescopio electrónico, ¿no? O sea, invitar a la gente y que participen de esta experiencia, ¿no? En algunas charlas en las que he participado, en algunas universidades me han hecho estas preguntas. Oye, Guillermo, ¿crees en la vida extraterrestre? ¿Qué hay más allá? ¿No? Y bueno, yo creo que sí existe la vida en otros mundos. Por desgracia estamos muy lejos de poder comprobarlo aún, ¿no? Lo único a lo que hemos llegado ha sido simplemente comprobar digamos que existen los materiales, ¿no? O los químicos apropiados para que la vida se pueda desarrollar, pero no se ha comprobado que exista, ¿no? Es decir, planetas que contienen oxígeno, que contienen agua, ¿no? Entonces, pero son planetas que están demasiado lejos, ¿no? O sistemas, galaxias que están demasiado lejos. Nuestra galaxia solamente tiene 100.000 años luz de diámetro, ¿no? Entonces, para empezar, primero deberíamos alcanzar la velocidad de la luz para pensar de repente en explorar tal vez Alpha Centauri, que es una estrella que está a 4 años luz, ¿no? Y si lográramos la velocidad de la luz, que es imposible porque nos volveríamos energía, nos demoraría 4 años en llegar hasta allá, que es lo más cerca, digamos, que tenemos a la mano, pero creo que el universo es demasiado grande como para poder pensar que somos los únicos que lo habitamos, ¿no? Sería muy egoísta, muy arrogante pensar que somos la única especie en un universo que es aparentemente infinito, ¿no? Creo que hay muchísimo y nosotros aún estamos en pañales para poder explorarlo, ¿no? Si algún día lo lográramos explorar al 100%, creo que sería utilizando agujeros negros. O sea, ya estamos hablando aquí de ciencia ficción, ¿no? O tal vez, lamentablemente, nunca logremos explorarlo por completo, ¿no? Y esa es una verdad que uno acepta cuando tú ves las imágenes que llegan a tu pantalla con el telescopio y ves pequeñas manchitas que son galaxias que están a 300 millones de años luz. O sea, son cosas que tú estás viendo que están llegando y que han demorado 300 millones de años en llegar hasta tu lente, hasta tu equipo. Entonces son millones de años. O sea, nosotros como especie tenemos 200.000 años en la Tierra, ¿no? El Homo sapiens tiene 200.000 años, si no me equivoco. Entonces somos una nada en la vida del universo, ¿no? Sabe Dios qué más podrá haber en esas manchitas que yo logro ver con el equipo, ¿no? De repente hay mundos como el nuestro, ¿no? ¿Quién sabe? Estoy seguro que sí, ¿no? Y si es que no es vida inteligente, definitivamente tiene que haber vida celular, ¿no? Microbiana, de todas maneras. Sería pues mucho espacio desperdiciado, ¿no?